Buenos días amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada desde España una amiga, Rocío. Rocío es abogada, experiencia en el tema extranjería. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, hola Juan, ¿qué tal? Muy bien. Rocío, ¿podrías presentarte brevemente para la audiencia? Bueno, pues me llamo Rocío Mora, soy abogada aquí en España en ejercicio. Estoy inscrita en el Colegio de Abogados de Valencia y llevo ya, pues, no sé si son 27 o 28 años ejerciendo como abogada. Y los últimos años, los últimos 4 o 5 años, me he especializado en derecho de extranjería, de manera que ahora solamente llevo derecho de extranjería Genial, para todas Rocío. aquellas personas que quieren migrar desde fuera de la Unión Europea o incluso europeos que quieren venir a residir a España, a trabajar, o aquellos que ya están aquí y quieren renovar sus permisos, solicitar nacionalidad española, etcétera. Ujú. Rocío, yo me encuentro en Perú, he viajado a España por estudios y así como yo te comento, he tenido oportunidades, estudiantes, alumnos míos y otras personas que tienen esa curiosidad de ir a estudiar. Pero te comento, Rocío, que ninguno de ellos hace un proyecto migratorio, que soy sincero, ni yo lo hice. Entonces, de tu parte como profesional y experimentada en estos quehaceres, ¿cuáles son esos consejos que tú darías a las personas, en este caso latinoamericanas, que tienen ese deseo, se esfuerzan pues por trabajar, juntar su dinero, un préstamo con el banco para ir y no van a nada, solamente a estudiar y a ver qué pasa? ¿Cuál es tu consejo, Rocío? Bueno, lo primero que tienen que ver es, aparte de venir a estudiar a España, qué es lo que realmente quieren ellos hacer aquí en España. Entonces, si vienen solos, si vienen con la familia, entonces hay que analizar como cuál va a ser el camino que ellos aquí en España van a seguir. Porque, Ujú, por ejemplo, si vienes a estudiar, pues algunos se vendrán con el visado de estudiante ya sacado desde el país de origen, en el consulado, otros ujú, vendrán aquí y lo pedirán desde aquí, pero el año pasa pronto. Entonces tienen que tener un poco más una visión de futuro, qué es ujú. lo que van a hacer después. Rocío, una pregunta. Cuando yo estuve allí y tenía mi permiso de estudiante, obviamente, este, ¿cuáles son las opciones para cambiar esta posición de ser estudiante a tener una opción de trabajo? Es verdad que la universidad ofrece esas pasantías parte de los programas, o sobre todo en posgrados, pero no deja que uno, pues, tenga por ahí, pues, ¿no? Alguna chance, de repente, alguna legislación, pues, ¿no? O normativa o en alguna comunidad para ver forma de insertarse laboralmente mientras está ahí, por ejemplo, ¿no? Pues normalmente se habla del trabajo dependiente, ¿no? Buscar una empresa, un contrato de trabajo. Lo que no me quedó claro es cómo poder hacer, si es que fuera posible, el trabajo independiente como autónomo o algún emprendimiento. Cuéntanos sobre ese tema, A Rocío. ver, el reglamento que se modificó ahora en julio y entró en vigor a mediados de agosto, ya permite al estudiante, a la vez que le van a dar la autorización de estudios, le van a dar la autorización de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Y eso es un gran Mm, avance, porque el que se viene a estudiar ujú, ya puede eh, tanto trabajar, si encuentra un trabajo, aunque sea de camarero, que no tenga nada que ver con sus estudios, como montar su propio emprendimiento. Y ujú, le van a pedir para el que se monte su propio emprendimiento, le van a pedir lo mismo que le pedirían a un español que se montara su ujú, propio emprendimiento. Se tendría que dar de alta en la seguridad social, en Hacienda, las licencias oportunas, etcétera. Entonces, ahora, con la modificación del reglamento, se ha abierto mucho la veda para que los estudiantes, para facilitarles el acceso al trabajo. Incluso ahora, después del año, y una vez superados sus estudios, van a poder, o sea, no del año, una vez superados sus estudios, van a poder acceder a un permiso de residencia y trabajo, para lo cual es necesario que encuentren un trabajo, ujú. obviamente. Entonces, esto es una gran ventaja. Y, pero claro, yo cuando se vienen, y muchos estudiantes a veces se vienen como una vía para entrar aquí en Europa,
les digo, buscaros unos estudios que os vayan a gustar, porque es Ujú. indispensable aprobar el mismo para poder pasar a otro tipo de permiso. Rocío, hay algo que me he puesto a reflexionar hablando ahora contigo, es sobre cuando yo elegí ir a España, yo solamente elegí la universidad por relación de repente a la materia que van a enseñar. Pero como ahora los permisos que dan a un candidato estudiante, ¿no? Para migrar a España y también la opción de trabajo, entonces ya no solamente hay que elegir la universidad, porque si me dan la opción de trabajar y yo como latinoamericano, para mí me representa una experiencia importante para mi desarrollo profesional, al menos pues trabajar algún tiempo en una empresa para aprender, poner en ejercicio mi profesionalismo, adquirir nuevas experiencias, porque ¿cuál es la idea de la universidad? O sea, todos hemos pasado en la universidad y la idea es mejorar nuestra cualificación profesional. Entonces, quiere decir que ahora para poder decidir estudiar no solamente hay que elegir la universidad. ¿Por qué? Porque como hay permiso de trabajo, entonces mi pregunta es, ¿interesaría ahora el espacio del mercado y las normativas? Porque entiendo que hay comunidades autónomas por ahí, pues, ¿no? Está Madrid, está Valencia, donde estás tú, está Cataluña, y está Andalucía, y obviamente hay ciertas normativas que son diferenciadoras. Inclusive cuando yo leí un artículo, me parece que era en Navarra, donde había la opción de promover emprendimientos. Entonces, ¿tú no crees, Rocío, que uno puede considerar eso en su proyecto de estudios para ver cómo insertarse en alguna región de España? A ver, mmm, yo realmente desconozco las bolsas de trabajo que puedan tener las universidades. Ujú. Yo creo que aquí uno termina la universidad y se tiene que buscar la vida. Tanto el Exacto, a eso español, voy. Pero tanto el justamente por español. eso, Rocío, ¿tú no crees que interesaría saber dos cosas, el mercado y la normativa para ver opciones de trabajo autónomo y opciones de las leyes que me permita eso o algún emprendimiento, ¿verdad? A ver, hay trabajo autónomo que necesariamente vas a necesitar una titulación, por ejemplo, el de abogado, Ujú. ¿vale? No solo una titulación, sino que tienes que pasar un examen e inscribirte en un colegio de abogados. Y hay otros a lo mejor que, pues no sé, el que quiera montar una zapatería no le van a pedir una titulación, pero sí que le van a pedir Claro. unas licencias. Entonces, eh, la dificultad para encontrar trabajo, pienso que va a ser la misma, la de un español que la de un estudiante extranjero. Ujú. Pero yo desconozco porque yo no tengo contacto con las universidades, más que a veces que a lo mejor algún profesor que conozco me pide si puedo tener a alguien conmigo de prácticas, pero de prácticas mientras están estudiando en la universidad, o sea, prácticas Exacto. obligatorias, que no Ajá. son trabajos No es remunerados. trabajo, pues. Ajá. Claro, entonces, pues ya no lo sé, no sé qué tipo de salidas tienen las universidades. No, En mi no, opinión, yo no me refiero a las universidades, Rocío, yo me refiero a la persona que va a estudiar. Obviamente sabemos lo que ofrece la universidad. La universidad no va a ofrecer un trabajo, pues la universidad va a ofrecer la pasantía y el espacio para hacer su trabajo fin de máster y cosas por el estilo. Yo veo que uno, para aprovechar su viaje allá, obviamente va a juntar su sí. dinero, se va a pedir préstamo al banco, va a decir, me gustaría estudiar y trabajar, porque me imagino cuando tú le preguntes Claro, pero a un latino, él te va a decir, no quiero estudiar mi máster y ver opciones de trabajo, ¿cierto? claro, pero el permiso de estudiante que ahora se pida, Ujú. todos van a llevar la autorización de trabajo y de Eso es gran estancia. avance. Claro, antes no era así. No era Antes así, pues, el yo me acuerdo. estudiante se venía, si quería trabajar o encontraba un trabajo, la empresa tenía que pedir una autorización de trabajo, con lo cual Ujú. muchísimas empresas no querían hacer este trámite ante Ajá. extranjería y entonces no le contrataban al estudiante porque había otro que o tenía el permiso o era un español y entonces no lo iban a contratar. Y ahora esto sí que es un gran avance, o sea, todos los estudiantes van a poder trabajar porque su permiso ya le permite trabajar. O sea que del momento que le conceden al latino el permiso de estudio en alguna universidad, imagínate, para una maestría,
automáticamente ya tiene el permiso para trabajar. Sí, exacto. Su permiso va a ser sí, estudia, tú lo has dicho, estudios superiores en la universidad o Ujú. una formación reglada o lo Un equivalente a que ratito, sería Rocío, que te corte, por favor. ¿Qué significa una formación reglada? una formación reglada significa lo equivalente a una FP, grados superiores o grados medios. Pero, por ejemplo, no sería el que viene aquí, un estudiante que viene a estudiar español. Eso no está considerado. O, por Ya, ejemplo, el grado FP, me imagino que son cursos o programas de especialización para el trabajo, algo así. sí, los grados FP son, aquí la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, entonces después de los 16 el Ujú, estudiante puede pasar o a una formación más práctica, que son ujú. lo que diríamos FP, o a estudiar el bachillerato porque quiere terminar en la universidad. Ah, Igualmente, ya, o sea, el que estudios decide, técnicos, algo así, para claro, ejercer el que oficios. decide, exacto, oficios, pero el que Ok. decide a lo mejor hacer un grado medio, pasar a los Ujú. 16 años a un grado medio, igualmente después puede, no, puede igualmente después llegar a la universidad. O sea, Rocío, si yo no voy por estudios de posgrado, yo voy por de repente alguna formación técnica, también tengo Sí, autorización de trabajo inmediatamente. sí, sí, exacto. Interesante, Pero hay muchos, el interesante. que se viene, por ejemplo, a estudiar idiomas, no. Tienen que No, ser claro. formaciones, exacto, de las que he Ok. dicho, universitarias, un grado Tiene que ser superior. formación orientado a una actividad laboral, ¿no? Claro, O por de ejemplo, emprendimiento, quizás, ¿no? bueno, sí, de emprendimiento sí, porque realmente emprendimiento cualquiera puede luego. Emprendimiento es el que va a terminar como un autónomo o formar Exacto. su propia empresa. Ajá. Exacto. O sea, si yo voy a estudiar un curso de emprendimiento, también tengo autorización para el trabajo. Pero ¿qué curso de emprendimiento? Un curso de emprendimiento así, o sea, No, un curso de o emprendimiento sea, no. especializado en algún punto de repente, pues no, para algo De técnico, pues que no. Una si formación es, técnica que si es después un me permita máster, emprender algo, a eso claro, me refiero. si es un máster propio de la universidad o un grado superior en Ujú. un centro autorizado o un grado medio, sí. Ah, ok. Una pregunta, Rocío, ya que estamos del emprendimiento, ¿el permiso para el estudiante que le da opción al trabajo incluye el permiso de emprender también? A ver, es que, claro, lo que incluye es un permiso de residencia tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Cuenta propia implica que yo soy estudiante y me quiero dar de alta en autónomo porque, yo qué sé, porque soy súper bueno en marketing y en redes sociales, Ujú. pues ya lo puedo hacer. Ok. Una pregunta, ya que Claro, has hablado también te del va a tema de... permitir, si me Sigue, sigue. quiero montar una empresa aquí, el emprendedor siempre va a tener que estar dado de alta en autónomo. Luego Ok. ya hay diferentes formas, una persona física o una persona jurídica, que es una empresa. Interesante. Y Rocío, en el tema de ser autónomo, ¿cómo es ser autónomo? ¿Qué requisitos mínimos se exige para ser autónomo? La seguridad, bueno, para empezar, Juan, yo no Ujú. soy especialista en derecho laboral, Ah, ok, ok. Eso, solamente llevo interesante. O derecho sea, de tendría que ver la extranjería, otra parte de ese proyecto para claro. ver. Pero Ok. bueno, por los muchos años que llevo ejerciendo, la seguridad social lo que te va a pedir para darte de alta en autónomos es que tengas un permiso de residencia y trabajo, o sea, que tu permiso te permite trabajar, como este caso, Ujú, y darte de alta en Hacienda. Luego, ujú. aparte, es que es mucho más amplio, aparte, depende de tu actividad, vas a necesitar licencias de apertura o no. ¿Para el ejercicio profesional o para el oficio? Claro, Algo así. exacto, Entendí. exacto. Si abres un Por eso local, hablaste de si era necesario colegiarse en algunos o en otros no, por la actividad del trabajo. depende del trabajo. Un Ujú, despacho de abogados es que además el titular tiene que haber pasado un examen. claro, claro. Entonces, si no has hecho el examen y aparte, claro, el que viene y ha estudiado derecho, derecho tal cual no se puede homologar. Te convalidan Ajá, algunas asignaturas, pero al final estás estudiando casi por completo derecho. ok. Entonces, depende Interesante. del trabajo.
Interesante. Entonces, claro, entonces ya me estás mostrando que el área de extranjería permite el acceso y lo demás ya son otros especialistas abogados en relación ya a la actividad del mercado propio, ¿verdad? Claro, porque en el momento en que tú te des de alta como autónomos en la Seguridad Social y en Hacienda, tú ya tienes unas obligaciones fiscales que Ajá. trimestralmente vas a tener que declarar de cara a Hacienda. Ujú. Entonces ya vas a necesitar un asesor fiscal y un asesor laboral Claro. que te Ujú. oriente en ese aspecto. Ujú. Interesante. Rocío, en este tema de la migración, el tiempo que uno ingresa como estudiante y el permiso está concedido autónomo, esto, y, y, y se vuelve autónomo, me imagino que hay una variación de su estancia. O sea, ya no es en un No, visado de estudiante, van a tener que hacer no, un cambio. no. Él sigue siendo estudiante, él sigue teniendo un permiso, imagínate que viene aquí y le dan Mm, un permiso por un año porque sus estudios duran un claro, año y sí. entonces él tiene durante ese año un permiso de estancia con autorización de trabajo. Ok. Y es trabaje por cuenta ajena o trabaje como autónomo, da igual, ese es su permiso Ujú, durante ese año. Cuando termine su año y su permiso, ujú, dentro de los 60 días antes, podrá modificar, según sus circunstancias, pues continuar estudiando si no ha terminado, o ujú, buscar un permiso de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. ujú. Indispensable para poder hacer ese cambio que termine sus estudios Claro, porque el permiso satisfactoriamente. inicial era de estudios, pues. Claro, entonces tiene que tener muy claro que el estudiante en realidad no se viene a trabajar, el estudiante se viene a estudiar. A estudiar, muy bien dicho, es verdad, porque es un poco el punto inicial de todo, y lo otro es que decir, como decimos, Claro, ¿no? La oportunidad, pues, ¿no? Que se da. claro. Otra cosa es que el permiso de estudiante sea el más barato a la hora de acreditar medios y entonces haya mucha gente que se venga con ese permiso y se busque unos Buen estudios dato. como manera de migrar y de meter cabeza en el sistema, pero en realidad lo que busca al final es Mm. trabajar y quedarse aquí. Es cierto, y has dicho algo clave, ¿no? Es el permiso más barato, porque me imagino, si comparamos un permiso de estudiante con un permiso de trabajo, me imagino que es más costoso, algo así. No, lo que ocurre es que el permiso de trabajo tal cual inicial es muy Mm. difícil conseguirlo porque tiene que empezarlo aquí la empresa, tiene que ser o un trabajo de difícil cobertura o que hayan puesto una oferta de empleo en el servicio de empleo estatal y nadie se haya presentado en Oh. el plazo de 8 días. Y entonces, y para lo que te contratan, tienes que tienes que tener la titulación correspondiente. Por ejemplo, Ujú, aquí los conductores de camiones necesitan una certificación que se llama CAP, un curso que dura 6 meses. ujú, Entonces, no vas a poder contratar a un conductor de camión porque ese conductor de camión argentino, chileno o peruano ujú, probablemente no tiene este certificado CAP. ujú. Entonces, no va a poder conducir un camión. Claro, hasta que no pase ese curso. Claro, más barato, claro, hay mucha gente, bueno, mucha gente, hay claro, otras visas como la no lucrativa, que es muchísimo más dinero. Y ¿Sí? venirse desde el inicio con un permiso de trabajo, pues lo tiene que presentar la empresa, si es para cuenta ajena, y Ujú, si es por cuenta propia, lo tienes que presentar tú desde el consulado correspondiente, presentando un ujú, proyecto de negocio, y cumpliendo, demostrando que has invertido, lo que has invertido, que es viable tu proyecto y ujú. te van a pedir los mismos requisitos que cualquier persona de aquí si abriera un negocio. Si es un local de negocio, pues Ajá. necesitarás las licencias. Con lo cual, no todo tipo de actividad es fácil si no tienes a nadie aquí Ujú, empezar a andar. claro. Ya ahora que has hablado de negocio, yo vi información sobre el tema de visado para emprendedores. Eso es algo que en la época anterior, en 2010, yo me acuerdo fui y no había eso. Cuéntame un poco sobre ese tema de esa opción. Claro, lo que
es que el visado para emprendedores no se recoge en el reglamento de extranjería que se acaba de modificar, sino que se recoge en una ley. Ujú, Requiere una inversión considerable y también está pensado en empresas tecnológicas o punteras o, a ver, como una startup, o sea, algo que sea innovador, que vaya a crear empleo. Entonces, no todo el mundo puede encuadrarse en el visado para emprendedores y a lo mejor sí que puede encuadrarse en un permiso para cuenta propia. ujú, claro, por el tema de la inversión, me imagino, No es en sí por el tema de la inversión, sino es o por por el tema de que el tipo sea, de negocio. claro, el visado de emprendedores está pensado para aquella persona que se va a montar un negocio que va a dar empleo y además que es un negocio innovador, nueva Qué tecnología. pasaría si yo presentara, por ejemplo, yo que he estado allá, me he paseado, he conocido muchos lugares, y hay algo que yo rescato, Rocío, es el tema geográfico turístico en España. Y había lugares, yo recuerdo que había ido que no se promovía el turismo. ¿Qué pasa si yo hago un emprendimiento para promover el turismo por esos lugares rurales? ¿Aplicaría algo así? Bueno, pues podría ser, como vas a Claro, presentar un porque voy a dar proyecto. empleo a esos lugares, a esos pueblos rurales. Claro, tendrías que tener muy bien armado el proyecto de negocio con el Ujú. estudio de la zona, cómo lo ibas a Ajá, desarrollar, qué, ¿cómo se dice? O sea, qué cantidad de dinero ya tienes para poder invertir, ujú, para poder, y entonces lo tendrías que explicar bien en el proyecto de negocio para que los ajá, funcionarios que en Madrid van a leer, en la UGE, van a leer ese proyecto, que vean que realmente es un proyecto innovador, que va a crear empleo, ajá, que va a venir bien que a la va a dar zona. empleo, exacto. O sea, a eso Claro, me refería, ese tipo de negocio sí calificaría, ese era un ejemplo. pudiera Ajá, clasificar, pudiera, por claro, hay ejemplo, posibilidades, a claro, eso me refiero. claro, pudiera Interesante. porque al final te lo van a aprobar, te lo va a aprobar una persona. Ujú. Entonces, es todo también a veces un poco subjetivo. O sea, tengo claro que, por ejemplo, montar una panadería no es un proyecto No es, emprendedor. pues, no, no es. No es porque tiene que haber algo más trascendental que dé, pues, a una cadena productiva. Por eso te hice el ejemplo de un lugar rural para generar una cadena productiva en el pueblo, darle vida económica al Claro, pueblo. claro, sí, eso sí, Esa la es la verdad es que idea, sería pues. muy interesante, sí. Claro, esa es la idea, Pero ese es el claro, enfoque. Claro. que yo lo vea interesante no quiere decir que en Madrid lo vieran interesante, pero yo pienso que sí, es algo No, así sí, ¿sabes por qué innovador. te digo que calificaría? Yo pienso que en Madrid lo aprobarían algo así. ¿Por qué? Porque yo he visto cuando he ido por allí el tema de la necesidad de empleo. Es más, te comento donde yo estudié, había muchachos de pueblo que se venían a la ciudad y yo les decía, ¿por qué vienes acá? Lo que pasa es que en el pueblo, Juan, no hay nada, me decía. Claro, ¿Por qué? No hay claro, sí, trabajo, pues, Rocío. O sea, en el pueblo de allá donde ellos estaban no había trabajo. Ellos mismos me decían, Juan, allá no hay nada. Y se venían para claro. acá. Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, yo recuerdo a esa gente. Lo otro, Rocío, este, ¿cuánto tiempo tú crees que un latino debe preparar su viaje migratorio? Porque, ojo, miren, o sea, hay que informarse, hay que hablar contigo con abogados de extranjería, preparar papeles, yo no creo que sea de un mes a otro, ¿no? Yo pienso que en cuanto uno ya le ronda por la cabeza que va a querer migrar, Mm, debería de tener una primera asesoría con un especialista para sí, ver qué es lo que quiere, quiere migrar solo, quiere migrar en familia, qué es lo que tiene que hacer para ir preparando el terreno. Y cuando ya después de exacto. esa migración uno tenga claro cuál va a ser su permiso o visado inicial, entonces sí, yo creo que unos 7 u 8 meses antes habría que Mm, contratar la gestión para ir preparando ya la documentación e ir sí, preparando el terreno. exacto. Sí, porque hay cosas que se desconoce y obviamente ustedes, como ya están, pues, muy conocedores de todo este terreno, pues nos ayudaría, pues, a que queremos viajar para un poco preparar la estrategia, ¿no? Claro, Se dice así, ¿no? La estrategia, porque la como tú has dicho, ¿no? estrategia. Inicialmente entras por aquí y después puedes hacer lo otro que tú quieres también, ¿cierto? Claro, yo a lo mejor he tenido asesorías con gente que igual eh,
tenía dinero, pero no lo podía demostrar a lo mejor. Pues entonces ese no va a poder migrar Mm, si antes no tiene dinero en una cuenta corriente. claro, bancaria. Tiene que bancarizarlo. Y eso Tiene va que a demorar unos bancarizarlo. meses también, ¿no? Porque creo que se piden seis Claro, meses, 3 meses tanto, claro, los estados claro, bancarios y tiene que mover el dinero y demostrar claro. con el banco O a lo eso. mejor, claro, o a lo mejor alguien que consigue abrir una cuenta bancaria en España y entonces, pues claro, todo, si es un documento español, no vas a tener que apostillarlo ni nada y entonces va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando uno ya después de la asesoría sabe que quiere migrar, que va a migrar con esa visa, yo pienso que sí, que ya entonces, pues 6 o 7 meses, 7 meses mejor, Y si es un debería año, ya. mejor todavía, ¿no? Más Claro, tiempo, yo mejor. tengo gente que con muchísima antelación ya contrata el servicio Mm, para migrar. Y ya, y además es que luego les surgen un montón de preguntas y ya van preparando el terreno. claro, porque hay trámites que hay que hacer y que obviamente no es rápido y demorarán pues un par de semanas o meses quizás. Ya no por tanto el trámite lo que va a demorar, Ujú. sino por cómo vas a preparar la documentación, sobre Ah, todo ok, en ok, temas ok, económicos. ok. Claro, porque son una serie de pasos, me imagino. Sí, sobre todo porque llegado el momento tienes que cumplir los requisitos. A lo mejor Ujú. no te has preparado bien y entonces hay requisitos que no cumples y sobre todo yo Claro. estoy hablando de los requisitos económicos. Ujú. Claro. Y ahí es donde uno tiene que prepararse para cumplir el requisito. Ya te Claro, entendí, Rocío. ¿A claro, qué te entonces, refieres con esos pasos previos, no? claro, pues por ejemplo, determinadas visas que a lo mejor piden una antigüedad de 6 meses, pues a lo mejor ya Mm, si tú lo miras con antelación, ya lo has previsto y ya tienes, ujú, desde hace 6 meses ya tienes ese dinero en la cuenta. ujú. Que si no me Claro. dices, quiero migrar ya dentro de 2 meses, pues es que no tenías dinero en la cuenta o lo que fuera. Es por poner un ejemplo. Es que el tema Claro. del económico a veces es el más quisquilloso. Sí. Rocío, una inquietud. Cuando uno está como estudiante, ya le han dado su permiso y automáticamente entiendo el permiso es para estudio y para trabajar, pero yo entiendo que uno al estar en España también está en la Unión Europea. ¿Eso es válido para la Unión Europea o solo para España? El permiso es solamente válido para España. Lo que pasa es que tú, con tu pasaporte en vigor y tu tarjeta de identidad extranjero, o sea, tu permiso en vigor, tú Ujú. puedes viajar, puedes ir a ver Italia, puedes ir a ver Francia, pero puedes ir, estás una semana y vuelves. Claro, como turista nada más. Como turista, exacto, pero si tú dijeras, pues ahora quiero estudiar en Francia, pues tendrías que en Francia pedir un permiso de estudiante con Ujú. arreglo a la legislación francesa. Francesa, ok. Claro, a mí me pasa de muchos otros que han estado en Italia o han estado en Francia y ahora quieren venir aquí. Ujú. Pues tienen que pedir su nuevo permiso. Es igual. Y una pregunta, o sea, si eso es como estudiante, cuando uno se pone como autónomo en España, va a ser lo mismo. Si quiero cruzar la frontera, tengo que hacer lo mismo. Es lo mismo, solamente hay una tarjeta, que es la tarjeta de larga duración de la Unión Europea, que hay que llevar aquí ya muchos años, que con esa sí que puedes hacer como un cambio de cromos. Si voy a Francia, tendría que Mm, solicitar allí la tarjeta y al demostrar que tengo la tarjeta de larga duración Unión Europea, mm, entonces me darían también una en Francia. Pero eso no ujú, suele ser lo común. De hecho, yo no lo he visto. ujú. Sí, yo lo pregunto porque como he visto la interconectividad de la Unión Europea y el acceso que hay pues al mercado español y demás, entonces me imaginé, pero veo que no, Pero para el no, porque extranjero. ten en cuenta que incluso un europeo, un alemán, un francés, un italiano, un portugués, que se viene a España a trabajar, tiene que pedir su certificado de registro de la Unión Europea y tiene que cumplir unos requisitos económicos y unos requisitos médicos. Oh, o sea que eso es para todos los Claro, extranjeros. exacto, lo que pasa es que, claro, los europeos tienen unos requisitos mucho más fáciles que un Mm, extranjero. ok, ahí está el detalle. Claro, Interesante. Palabras finales, Rocío, para todos los oyentes. claro.
Tus O sea, un palabras finales, europeo, Rocío. Sí, palabras finales para todos los oyentes. Bueno, pues al final yo creo que la prevención, o sea, adelantarnos a los problemas futuros, ujú, yo creo que migrar asesorado es muy importante. Y yo lo veo además con los clientes, los seguros que están y luego, digamos, como que van de la mano hasta que ya tienen su permiso, hasta que ya tienen su tarjeta de identidad de extranjero. Y yo creo que es, pues eso, muy importante, migrar asesorado, porque es que además te ujú. van a surgir mil dudas por el camino, que si no vas asesorado, vas a terminar en los foros o en Google donde a veces las informaciones son contradictorias o incluso a Sí, veces tienes tanta información que no sabes cómo ¿no? ponerla en práctica. Es cierto. Rocío, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy instructivo, muy interesante y será hasta otra oportunidad. Muy bien, gracias a ti, encantada de haber estado aquí un rato contigo en tu charla. Gracias, Rocío. Muy bien, un abrazo, chao.